su idea de analogía es que no se trata de aplicar un conjunto teórico de una realidad a otra, sino de ver cómo tal conjunto forma parte de las dos realidades sin aplastar a ninguna. En este tipo de operaciones intelectuales y en el desprejuicio para pasar de lo físico a lo psíquico y de lo tecnológico a lo social, reconocemos una parte, no más, solo una parte de la originalidad del pensamiento de Simondon. 3 años antes de esta conferencia, Charles Percy Snow había pronunciado su famosa conferencia sobre las dos culturas, la cultura humanística y la cultura científica, que se supone que no se juntaban. 3 años después Simondon ya la juntó. Y nosotros estamos esperando ver si la podemos juntar gracias a él. Segunda nota de la conferencia. Simondon dice que la antigüedad greco-romana fue la era de la modulación por una escasez notoria de informaciones incidentes. Por eso elaboró filosofías de la sabiduría y de las representaciones del mundo. Para Simondon, la antigüedad fue una era metafísica. En esta conferencia, que es bastante rara. Después del Renacimiento, dice Simondon, las ciencias exactas se dirigieron hacia la búsqueda de una metodología técnica y humana de acción eficaz, que deriva en vastas operaciones transductivas con la estructuración de nuevos campos de acción. Pero si se recuerda lo que dijo Simondon en El modo de existencia de los objetos técnicos, se sabe que, o al menos desde Simondon, la era moderna falló en cuanto a la búsqueda de esta acción eficaz porque se limitó a copiar el modelo de la máquina y lo aplicó al hombre sin conservar la singularidad de cada uno y generando, una vez más, modos sociales de alienación. Y agrega Simondon, nuestra era, no, esa era la segunda, el pensamiento del siglo XIX, sí. El pensamiento del siglo XIX, dice, en ese sentido, fue una filosofía de la energía potencial. No era una era de metafísica, era la era de la energía potencial. Y fue para Simondon, cito, la última etapa de una evolución dialéctica. Con la noción de organización, que no cuesta identificar con la etapa de la cibernética y la teoría de los sistemas, para Simondon comienza una nueva etapa en la que vuelve, como en la antigüedad, cito, una búsqueda primordial de saber y de conocimiento. Ahora bien, antes, al inicio, había planteado, cuando presenté la organización como modo de amplificación, Simondon la había presentado como la síntesis real entre modulación y transducción. Entonces, si uno piensa en síntesis real y en evolución dialéctica, uno no puede evitar pensar el coqueteo y a la vez el rechazo que sentía Simondon frente a la dialéctica, que es muy simple. La dialéctica, Simondon le hace el homenaje que corresponde a la dialéctica porque fue la teoría más osada en la modernidad para pensar el problema del cambio, dado que todo esto de que estoy hablando no es otra cosa que el problema del cambio. El asunto es que no pudo llegar al punto de no distinguir ser y devenir. En el fondo terminó, dice Simondon, distinguiendo ser y devenir, y eso es lo que hace que él, presente su teoría de la individuación como una manera de pensar el cambio de manera no dialéctica, pero al mismo tiempo teniendo que pensar con la dialéctica, con y contra la dialéctica. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto que les conté? Primero, que existe una estrategia intelectual de Simondon que revela la importancia y la novedad de su forma de pensar. Podemos imaginar a Simondon en 1960, en la Sociedad Francesa de Filosofía, hablando de forma, información y potenciales de energía frente a Jean-Hippolyte, Paul Ricoeur, Jean Wall y Gabriel Marcel. Análisis que Muriel Combe hizo de manera muy ajustada. Podemos verlo defendiendo una tesis de doctorado en filosofía que se toma casi la mitad de su contenido en explicar filosóficamente a la mecánica cuántica y a la electrónica. Y una tesis secundaria consagrada a los sistemas y objetos técnicos donde, por ejemplo, se explica con lujo de detalle las formas de enfriamiento de un motor. Pero ahora imaginemos a Simondon, poco tiempo después, 1958, 1960, 1962,
en medio de un coloquio sobre la información, con Wiener sentado adelante, diciendo que la información no es una cosa, sino un proceso, y a partir de ahí realizando toda una clasificación de formas sociales, científicas y técnicas de cambio y de conflicto, hablando de la antigüedad y la descolonización de África. Definitivamente, como decía Foucault respecto de sí mismo, Simondon se ubica allí donde no lo pueden encontrar. Quizás por eso la revalorización de su obra, en la actualidad, tenga que remontar el relativo silencio que se hizo sobre ella durante tantos años. Dicho de manera muy coloquial, nadie lo entendió. En esa época no se podía entender Simondon. Por ejemplo, ¿por qué Simondon no habló nunca de nada parecido al estructuralismo? Estamos en el año 62, sus alumnos fueron los mismos, fue compañero de cursos de Deleuze y de Foucault. Ni una sola, cada tanto alguna palabra de estructura, pero es como si no hubiera estado en Francia en los 60. No aparece en ninguna foto, no está. No está por esto, porque a Jean Hippolyte le tira cómo se arma un motor y a Wiener le dice, te voy a hablar de la antigüedad grecorromana. Entonces es imposible, nadie lo puede entender. Pero me parece que justamente, para usar un término poco digamos de la filosofía de la ciencia y de su interpretación estructuralista después, lo que ocurría es que en algún sentido el estructuralismo constituyó un obstáculo epistemológico que Simondon saltó antes de que se hubiera producido. ¿Por qué? Porque justamente, para no extenderme demasiado sobre lo del hombre, porque ya se habló bastante, justamente Foucault, poco tiempo después, va a hablar del fin del hombre. Pero ¿cómo habla del fin del hombre Foucault? Habla de la episteme moderna. ¿Y qué es la episteme moderna? Es la mezcla absoluta de filosofía, ciencia y lo que fuere. Entonces dice en un momento, hay una parte en las palabras y las cosas donde dice, esto que muchos ven en Kant, yo lo veo en Cuvier, biólogo, o en Bob, filólogo. Y se entiende mejor en Bob, filólogo, que en Kant, filósofo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Foucault es describir eso, episteme. Entonces, de alguna manera, lo que está planteando Simondon es que hay una nueva episteme en curso para la cual no necesita recurrir al estructuralismo. Entonces, visto desde Foucault, claro, el estructuralismo sirve para sentenciar el fin del hombre, para mostrar que se va apagando. En realidad, como decía Lévi-Strauss en Historia y Dialéctica, el fin de las ciencias humanas no es construir el hombre, sino disolverlo. Entonces, a eso responde Foucault. Ahora, Simondon es como si desde ese mismo momento o antes hubiera arrancado de otro lado. ¿Desde dónde arrancó? De información. ¿Y qué plantea Deleuze? A mí en Argentina me gusta decir Deleuze, así, porque hay mucha gente que dice Deleuze y les gusta jugar con eso y me parece un poquitito elitista. Simondon amplía de antemano algo que va a aparecer más adelante. Por ejemplo, en Gilles Deleuze, cuando plantea en el anexo de su Foucault que justamente la información está en la base de una nueva construcción epistémica. Y se confirma más aún cuando vemos el texto de Sociedades de Control, donde ¿cuál es protagonista central de la figura de control social? La modulación. ¿En qué términos? Exactamente lo mismo que describió recién Simondon. No hace falta ni que hacer un giro interpretativo. Lo dice tal cual, Simondon. Polarización, crear rangos de acción posibles. Mecanismos de normalización. Vos podés actuar de acá hasta acá. Sos libre, de acá hasta acá. Pero también una tercera confirmación de que la información está en la base de una nueva episteme nos la da el propio Sloterdijk cuando plantea que justamente los postulados poshumanistas se basan en pensar que ha sido transferido el principio de información a la naturaleza. Fórmula que de todas maneras a mí me parece que es muy complicada, porque que transfiere el principio de información es como si supusiera que el principio de información está en el hombre. O sea, no, lo de Simondon es más radical todavía. Pero ¿qué pasa?
cuando uno habla de poshumanismo, el punto de referencia, sobre todo en la versión europea, el punto de referencia siempre es el fin del humanismo. El punto de referencia es el antihumanismo. O sea, Sloterdijk, las líneas intelectuales es Sloterdijk, es una línea con Foucault. Pero claro, esto es lo que también quería citar de lo que planteaba Muriel Combes, respecto a que justamente Simondon lo que plantea es un humanismo que viene después del fin del hombre. ¿Por qué? Porque nunca habló del fin del hombre. Esa fue la ventaja de Simondon. Como se encontró con la información desde temprano, no le hizo falta hablar del fin del hombre, no le hizo falta pelearse con la hermenéutica, no le hizo falta pelearse con la fenomenología, no le hizo falta hacer nada de eso. Arrancó donde nosotros estamos hoy, pero hace exactamente ahora 50 años. Última cosita. Para concluir, y voy a leer porque eso es lo que pasa cuando salgo de la lectura, quisiera destacar el tipo de acercamiento que Simondon propuso a la realidad a la que pretendía referirse. Simondon no parece haber sido alguien que quisiera tener razón, decir la verdad de las cosas y refutar lo que dicen los demás, que es el modo predominante de habitar el mundo intelectual. Tampoco pensaba que, como otro modo predominante, en este caso del mundo académico, pensar o actuar tuviera que ver con elegir una pequeña región del universo y hacerse especialista. Simondon buscaba estar a la altura de lo que creía haber descubierto, que es la individuación como proceso, de la cual la noción de información es apenas otro nombre. Y para estarlo requería, tal como Foucault planteaba acerca de la psicagogía, poder incorporar el devenir al ser y al pensar. Como dice en el final de su introducción a la individuación, la axiomatización del conocimiento del ser preindividual no puede estar contenida en una lógica previa, pues ninguna norma, ningún sistema apartado de su contenido pueden estar definidos. Únicamente la individuación del pensamiento puede, consumándose, acompañar la individuación de los seres distintos que el pensamiento. No es, pues, ni un conocimiento mediato, ni un conocimiento inmediato el que podemos nosotros tener de la individuación, sino un conocimiento que es una operación paralela a la operación que se conoce. Nosotros no podemos, en el sentido habitual del término, conocer la individuación. Podemos solamente individuarnos e individuarnos en nosotros. Esta captación es, por tanto, al margen del conocimiento propiamente dicho, una analogía entre dos operaciones que es un cierto modo de comunicación. Heredar a Simondon, crear a partir de él y gracias a él, nos exige poder habitar en estas palabras. Muchas gracias.